Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por todas sus bondades y gracias a nuestro Dios que en su paciencia, en su bondad, queridos hermanos, siempre nuestro Señor siempre nos ayuda en todas circunstancias, en toda situación. Siempre debemos de ser agradecidos con nuestro Dios. Siempre debemos de buscar la gratitud. Siempre debemos de buscar, siempre, queridos hermanos, ponernos a cuentas con el Señor. Siempre es que Dios nos libre de toda maldad, que Dios nos libre de toda tentación, que Dios nos libre, queridos hermanos, de caer en una trampa, de que nuestra vida sea arruinada, nuestra vida sea completamente separada y alejadas de Dios. Tenemos que cuidar que nuestra vida se mantenga firme delante del Señor. Por eso es importante que nuestro corazón siempre, queridos hermanos, siempre anhele y desee siempre su presencia. Siempre en nuestra boca debe de estar el anhelo, debe de estar el deseo. Siempre debe nuestra vida es siempre agradar a Dios. Siempre nosotros tenemos que pedirle a nuestro Padre Celestial que nuestro corazón se mantenga firme, firme, firme delante de Él. Pero no solamente es pedirlo, es actuar. Que nuestra boca demuestre realmente no solamente demuestra nuestro interés, pero también las obras demuestran, queridos hermanos, el interés. Porque en vez de decimos voy, pero el no asistir demostró que no nos importan las cosas. Hoy a la gente le es muy fácil dejar plantado al Señor. Les es muy fácil decirle que lo aman. Les es muy fácil decir que lo buscan. Les es muy fácil decir que están necesitados de Él, pero ellos no dan un paso por buscarlos. Estamos en un tiempo donde el desprecio, el menosprecio hacia el Señor es grande, donde la gente juega los lenguajes de mentira, de engaño, donde la gente aún juega con el sentimiento, con el corazón de Dios. Uno no debe de jugar con el corazón. Uno no debe de jugar, queridos hermanos, a los sentimientos de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro Dios nos cree. Y el hombre se ha vuelto tan mentiroso de que piensa que Dios, como le cree todo, piensa que Él se traga nuestras mentiras. Nosotros tenemos que ser personas genuinas que, queridos hermanos, que realmente demuestren un interés. Hay una palabra, queridos hermanos, que la Escritura nos enseña que trata como quieres ser tratado. Trata como quieres ser tratado. Nuestra vida tiene que ser mutua con el Señor. Y por eso nosotros no debemos de jugar con el corazón de Dios. Por eso el Señor dice en la Escritura que el primer mandamiento es amarás al Señor con todo tu corazón, lo amarás. Y una persona que ama a Dios se mantiene fiel a su llamado, es respetuoso porque cuida el corazón. No solamente el hombre debe de cuidar su corazón, porque el Hijo de Dios debe de moverse conforme al corazón de Dios. Vivimos en un tiempo, queridos hermanos, de promesas. Vivimos en un tiempo donde las palabras vacías será una realidad, o es una realidad. El hombre vivimos en un tiempo de una generación tan malvada, una generación perversa, una generación infiel, que no cumple sus promesas.
Una generación que no les importa dañar el corazón. No le importa si, hermano, Dios tiene sentimientos, o sea, en el sentido claro, su sentimiento no es como el de nosotros. A Él le lastima el hombre que le haga promesas. A Él siente cuando es rechazado, cuando es menospreciado. Nuestro Señor siente un rechazo, un odio. Sin embargo, el amor de Dios es tan grande sobre nosotros, hermanos, que pasa por alto muchas cosas. Pero vivimos en un tiempo donde esta generación prometerá y no cumplirá. Vivimos en un tiempo donde una generación de hombres, aquí solamente en todas las palabras existen una palabra y un antónimo, lo contrario a la palabra. Una palabra positiva y una palabra negativa. Por eso vivimos la última etapa de esta generación, es la última etapa de todas. Hay una generación que es fiel, hay una generación que es infiel. Por eso el Señor dice, hermano, que en el libro de Juan, hermano, nos enseña que en este tiempo, dice en el libro de Juan 4, versículo 23, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Ha llegado el tiempo donde dice que el Padre buscará a los hombres que andan en el espíritu y que son fieles. La palabra verdad significa fiel. Hombres que cumplan sus promesas. Hombres que, queridos hermanos, que estén dispuestos a no romper su compromiso con Él. Mucha gente está rompiendo sus compromisos con Él. ¿Cómo lo está haciendo? Está desistiendo al llamado. Empezaron bien y terminarán mal, o están buscando terminar mal. Por eso esta generación dice en el libro de Mateo 16, versículo 4, cuando dice que la hora viene, está viviendo el tiempo tiene un tiempo, tiene una hora. Donde dice, queridos hermanos, que dice Mateo 16, versículo 4, la generación mala y adúltera demanda señal, pero no se les será dado sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo se fue. Esta generación adúltera, esa palabra adúltera significa infiel. Esta generación será, de todas las generaciones, será la más infiel. ¿Por qué? Porque a ellos no les importa el corazón. No les importa el corazón de los demás, no les importa el corazón de Dios. Una generación que se atreverá a herir, a lastimar, menospreciar, jugar con el corazón de Dios y aún con el corazón de los demás. Por eso Marcos 8, versículo 38 dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Esta palabra adúltera dice que significa infiel, pero ¿qué significa infiel? Infiel significa que un quebrantamiento con su relación con Dios, porque el hombre cae en idolatría, cae en prostitución espiritual, cae en un adulterio espiritual. Los creyentes, quiere decir que en este tiempo la gente abandonará a Dios. Cultivarán la amistad con el mundo, quebrantarán la unión con Cristo, con el Espíritu de Dios, hermano, caerán en adulterio espiritual, habiendo sido espiritualmente unidos a Cristo. Por eso en este tiempo habrá muchos divorcios. En este tiempo
habrá mucho libertinaje. En este tiempo libertinaje es que muchas parejas decidirán vivir en unión libre. Muchos jóvenes no tendrán deseo de casarse, sino de pasar la vida. Muchos jóvenes vivirán sin ningún tipo de interés de tener familias. Eso es rarísimo, eso es algo muy peligroso, que nuestros jóvenes no deseen casarse, que nuestros jóvenes no tengan ningún tipo de deseo de formar familia. Eso es el anticristo. Eso es porque, queridos hermanos, porque pasaron mucho tiempo, pasan mucho tiempo en el mundo, pasan mucho tiempo, queridos hermanos, en el trabajo, pasan mucho tiempo, queridos hermanos, sumergidos en una vida de libertinaje con la vida que llevan las demás personas. Lo que no saben es que el tiempo se le está pasando. Ellos no se preocupan. ¿Por qué? Porque tienen una amistad con el mundo. Tienen una amistad fuera que no hay un buen consejo. Viven con gente. Usted observe a las personas con quien se juntan y se van a encontrar que tienen el mismo espíritu. Son gente indomables. Son gente, queridos hermanos, en la calle. Gente que no se sujeta, que no tiene respeto, que no tiene ningún interés. Pensaron que la vida es tener dinero, es tener bienes, cuando en realidad no tienen interés de formar una familia. Por eso la palabra adulterio espiritual, queridos hermanos, es que quebrantarán todo pacto con Dios, quebrantarán toda relación con Dios, se separarán de Dios, se alejarán de Dios. Porque esta generación adúltera y pecadora, queridos hermanos, dice que también una de las cosas es que infiel también significa apartar sus afectos hacia Dios, ese afecto de amor, ese afecto que tienen para con Dios de amarlo. La gente hoy en este tiempo no tendrá afectos de amor, tendrá afectos de interés, pero no de amor. Vivirán apartados, alejados de Dios. Serán infieles en el sentido que no reconocerán a Cristo. La gente dejará en este tiempo, queridos hermanos, dejará su relación, su compromiso que tienen con el Señor. Dice que se avergonzarán de su palabra. Por eso es importante entender que esta generación, una generación infiel, que su propósito no es seguir a Cristo. Su propósito es seguir, queridos hermanos, sus propios intereses. ¿Cuántos cristianos no están donde Cristo está? Son cristianos, pero acuérdense que no hay muchos simpatizantes en este camino. Por eso la palabra cristiano significa discípulo. Pero los discípulos son aquellos que toman su cruz y lo siguen. Los discípulos son aquellos que renuncian a todo. Cuidan mucho su corazón para con Dios. Son aquellos que cuidan mucho su relación, su compromiso, su interés, su amor, lo cuidan mucho. Demuestran que aman. Hay personas que no demuestran que aman. La gente piensa que en este tiempo debemos de imaginarnos que nos aman. Por eso, ¿no se ha dado cuenta usted que cuando una persona muere, la gente le lleva flores, le ponen lo que le gustaba al muerto? Ahí están llorando, ahí están de una manera expresando que realmente les interesaba, pero en vida les hicieron la vida de cuadritos. En vida nunca le dijeron te amo, nunca le dijeron me importas, nunca demostraron interés. Por eso es tiempo de madurar, es tiempo de demostrar interés. Cuando hay una persona, hermano, debe de demostrar interés a los seres que le aman. Porque muchas cosas, porque hermano, suceden por no demostrar desde ahora. Y entonces el hombre vive una vida sin compromiso.
el compromiso, el sin compromisos de amar. Hoy nos unen los compromisos de los hijos, el compromiso de estar casados, el compromiso de aceptar una responsabilidad, pero no los une el amor, los unen los compromisos. Y como no los une el amor, no se demuestra el amor. No se demuestra hoy ser amoroso, hoy sé demostrar los afectos. Eso es un sinónimo de hipocresía, es un sinónimo de que no me gusta el trato ese. Porque el llamado al Señor, hermano, es un llamado, dice que romperán todo afecto de amor. Eso significa infiel. Romperán todo afecto de amor, todo afecto, queridos hermanos. Dice que buscarán la amistad del mundo, quebrantando su unión con el Espíritu, quebrantando su unión con la palabra. Esta generación que, hermano, no entendieron el amor hacia Dios. No entendieron el amor al prójimo. Si se da cuenta, la palabra está marcada en el amor al prójimo, en el amor al Señor. Pero, ¿cómo demostramos que somos fieles? Al llamado. Juan 12, versículo 26 dice: si alguno me sigue, sígame. Y donde yo estuviera, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Fíjese que en veces el hombre demuestra afecto, demuestra interés, demuestra que le importan las otras personas, pero ellos no demuestran ningún afecto, juegan. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque vean que en el libro dice que donde esté mi servidor, donde está alguno, donde está el Señor, dice ahí están sus servidores. Son aquellos que decidieron de tomar su cruz, los que realmente, hermano, cristianos son creyentes, simpatizantes. Caminan, pero no saben lo que hacen, no saben lo que buscan, no entienden completamente el Evangelio. Van donde todo el mundo va, pero un discípulo sabe lo que hace. Por eso no todos son discípulos. No todo discípulo es cristiano, ni todo cristiano es discípulo. Porque el discípulo, el cristiano realmente, hermano, está donde está Cristo, donde Él está. Por eso la salvación es un llamado a ser fiel. La salvación es un llamado a ser fiel hasta el último día de nuestra vida. Por eso en el libro de Mateo 24 nos enseña que permanezcamos firmes. El que permanezca hasta el fin, este será salvo. Permanezca quiere decir que la palabra fiel también significa permanecer, significa estar firme. O sea que el que se mantenga fiel hasta el final será salvo. Eso lo enseña el libro de Mateo 24, versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que se permanezca firme hasta el fin, este será salvo. Pero el que permanezca fiel. Porque hoy la salvación primeramente, queridos hermanos, en este tiempo, es librarnos de la gran tribulación. Es librarnos de la gran tribulación, de que nosotros no pasemos la gran tribulación. Por eso hay una generación que no está escuchando el llamado de Dios, que Dios los está llamando todos los días, y la gente no va, la gente no participa, la gente está dejando de congregarse, la gente ya no dejó de entender qué es lo más importante. Ellos determinan qué es lo importante. Hoy la gente ha decidido que lo más importante son sus decisiones y no las decisiones de Dios. Hoy nunca más una generación pecadora que se opone a la voluntad divina, una generación adúltera que decide cuándo es el tiempo, una generación en la cual Dios lo está llamando
Los quiere reunir como las gallinas, los pollitos, y ellos no quieren. Él vino a ellos, pero ellos no quisieron venir a Él. Una generación, queridos hermanos, que no está dispuesto a renunciar a nada. Una generación, queridos hermanos, que ha llegado a sentir más grande sus privilegios, sus posesiones más que el Señor. El Señor en toda nuestra vida nos dio el ejemplo. Nos dio el ejemplo tanto así que dejó su gloria, dejó su trono, dejó su posesión, se humilló a sí mismo, dejando ser Dios, hermano, dejando su lugar, su posesión, y descendió y se hizo carne y habitó entre nosotros. Muchos hoy dejaron de buscar, dejaron ser espíritu para volverse a la carne. Él dejó, hermanos, a naturaleza espiritual y se hizo carne y habitó entre nosotros. Dice que se hizo hombre. Mire, hermano, el deseo del corazón de mucho hombre es buscar la carne. La carne los hace sentir bien. Su satisfacción personal los hace sentir bien. Pero ¿sabe qué? A mi Señor Jesús, al Padre lo hizo sentir bien, aunque haya dejado su trono, su gloria, lo haya dejado todo. El Padre dejó todo. Nuestro Señor Jesucristo dejó todo. ¿Por qué? Porque para que Él descendiera, dejó todo. Pero hoy esta generación que Dios está llamando, los está reuniendo, ellos no quieren dejar nada. No quieren dejar un tiempo para Dios. Siempre pone excusa, pretextos y justificaciones, queridos hermanos, porque el llamado, repito, la salvación es un llamado a ser fiel. Es lo que quiso hacer el Señor con Israel en el desierto. Por eso usted lo puede leer en el Salmo 78. Empezaron fiel y terminaron infiel. Por más que Dios hizo, les dio. Ellos eran exigentes, al final pidieron carne. Dejaron de decirle a los hijos la importancia, queridos hermanos, de serle fiel a Dios. Porque uno hay que serle fiel a Dios. Pero el Señor también dijo en Mateo 18, versículo 19, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre, que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El fiel, ¿dónde está el fiel? El fiel está donde está Él. Por eso nuestra vida tiene que ser probada. Cuando no entienden la vida de mi Señor Jesucristo, cuando no entienden dónde Él está, la gente prefiere quedarse en casa, prefiere abandonar el camino. Mi Señor Jesús, hay que saber dónde Él está. Primeramente habían 7 cosas. Él estaba en las sinagogas predicando, dando testimonio que Él era. Él estaba en las orillas del mar, estaba predicándole a las multitudes, andaban las multitudes evangelizándolos, estaba predicando la palabra. Él estaba con sus discípulos, instruyéndolos, alimentándolos, diciéndoles cómo iban a hacer su vida. Estaba en la oración, estaba en la palabra. Estaba en el monte de los olivos. Estaba en el monte de los olivos llenándose de la unción para que resplandeciese su vida, que fuera obediente. Estaba en la barca, estaba en medio de los problemas, estaba en medio de las situaciones. Él también estaba solo
Él también está solo, busca la intimidad con el Padre, su relación con el Padre. Pero también estaba, queridos hermanos, Él estaba donde en la cruz. Allí estaba Él. Y sabe que al final la gente no fue a la cruz. Sus discípulos no fueron a la cruz. Se dio la vida por sus discípulos. Aunque le había dicho, tienen que tomar su cruz y seguirlo, pero no les digo que iban a terminar en la cruz. Porque hay más que nunca una generación, queridos hermanos, Dios está llamando. La gente no quiere estar en el monte, no quiere buscar la unción, no quiere estar en la salida de la playa, no quiere evangelizar. Hoy la gente, hermano, hoy los convoca a la oración, los convoca a la palabra, los convoca a la reunión, los convoca a que vayan y no quieren ir. Hoy no quieren ni que Cristo se meta en sus problemas, que se meta en Cristo en sus situaciones. Hoy no buscan la oración, no buscan la presencia de Dios. No quieren ser llenos del Espíritu. Hoy más que nunca el Señor los está llamando a que lo sigan. La gente no lo quiere seguir. ¿Por qué? Porque hermano, la gente ha dejado de ser fiel. En este tiempo una generación adúltera, una generación pecadora, una generación que dejará de ser fiel. Una generación que romperá todo pacto, compromiso con el Señor, porque lo harán a su manera. ¿Por qué, hermano? Porque los está reuniendo como la gallina, los pollitos, pero ellos no quieren. El Señor dijo, ellos no quisieron venir a mí. Ellos no quisieron venir a mí. Porque Dios quería poner un solo lugar a su pueblo para poder identificarlos. Por eso Dios identifica a su pueblo. Dice que tienen un sello. Dios conoce a los suyos, de aquellos que se apartaron de iniquidad. Por eso los suyos tienen un mismo sentir. Sabemos que tenemos que correr al llamado de Dios. Tenemos que, cuando Dios nos llame, tenemos que decir, heme aquí, Señor. Por eso, ¿cuántos cristianos no están? Están en una iglesia, pero no están con el Señor. Porque no saben dónde está Cristo. Por eso debe de estar preguntando usted, ¿dónde está Cristo? Cristo está en oración, voy a ir a la oración. ¿Dónde está Cristo? Cristo está evangelizando, voy a ir a evangelizar. ¿Dónde está Cristo? Cristo está orando por los problemas, está metido en los problemas. Yo voy a ir a orar, a interceder. ¿Dónde está Cristo? Cristo está con sus discípulos, están los discipulados. Yo voy a ir al discipulado. Voy a ir a instruirme. Voy a ir a recibir palabra. Cristo está en la sinagoga, está predicando. Yo voy a escuchar su palabra. Voy a ir allá. ¿Dónde está Cristo? Cristo está con el Padre. Yo tengo que buscar la intimidad con mi Padre también. Cristo está alimentando a las ovejas, está orando, está pidiendo, está clamando. Ahí tengo que estar con Cristo. ¿Dónde está Cristo? Cristo está sirviendo a las mesas. Yo también tengo que servir a las mesas. Tengo que ofrecerme al servicio de las cosas de Dios. Pero si la gente hoy está renunciando a todo eso, no está donde está Cristo. No se engañe. Porque hay quienes piensan que son fieles en todo. En el libro de Lucas 18, versículo 10, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: te doy gracias, Señor, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Este dice que oraba. 1, oraba. 2, no pecaba en la carne. Yo no soy como estos que pecan en la carne. Ayuno 2 veces a la semana. 3, ayunaba. 4, doy el diezmo de todo lo que gano. 4, daba diezmo. Y 5, pues prácticamente le asistía a la iglesia. Él conocía la palabra. Pero el número 5 es el número de la gracia. Lo que representa, queridos hermanos, que este hombre había caído de la gracia. Quiere decir que no era agradable a Dios. Cuando usted ve
que la Escritura nos pone que nosotros, nuestra justicia debe de ser mayor que la de los fariseos. De lo contrario, el hombre no entrará en el reino de los cielos. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, dice el Señor, hermano, porque dice ahí, dice que si nuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, no entraremos nosotros al reino de los cielos. Lo que representa, queridos hermanos, si este fariseo, él diezmaba, ayunaba, iba a la iglesia, queridos hermanos, este fariseo hacía todo, o sea, humanamente pudiéramos decir que estaba bien. Pero el Señor dijo, pero de cualquiera, dicen en Mateo 5, versículo 19, de manera de que cualquiera que quebrantara uno de estos mandamientos, muy pequeños serán, y que las enseñe será pequeño, llamado en los reinos de los cielos, mas a cualquiera que los haga y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Porque este hombre fariseo no entró al reino de Dios. Porque este hombre fariseo, queridos hermanos, era un hombre de oración, era un hombre de ayuno, era un hombre que asistía a la iglesia, era un hombre, queridos hermanos, que diezmaba de todo, era un hombre que parecía que tuviera un compromiso con Dios. Quebrantaba, dice que quebrantaba los mandamientos. No entró al reino de los cielos. ¿Por qué razón? Porque él nunca supo que es humillarse delante de Dios. Dice que se justificaba a sí mismo, creyendo que todo lo que hacía estaba bien. Quebrantaba los mandamientos de Dios, porque ¿sabe por qué? Porque esto lo enseñaban, pero no enseñaron a amar. No enseñaron a amar al prójimo. La palabra de Dios no se cumple por diezmar, por ir a la iglesia. La palabra de Dios no se cumple, queridos hermanos, por ayunar, por leer. La palabra de Dios se cumple, queridos hermanos, por humillarnos, tanto por nosotros como también pedir misericordia por los demás. Este no enseñó a amar. Enseñaban que la importancia del diezmo, hermano, pero este hombre no tenía misericordia ni reconocía. Por eso dice que se justificaba a sí mismo. Mucha gente tiene problemas de amor. Juegan con los sentimientos, tanto los de ellos mismos. Tratan como quieren que te traten. Si usted no da amor, no espere amor. Si usted juega con los demás, también pasará lo mismo. Lo más interesante, que esto se lo hacían a Dios. Esto se lo hacían a Dios. Y tenían esta costumbre de jugar con los sentimientos de Dios, porque hay gente que no aprendió a amar. Esta gente, hermano, amaba de labios. Este otro hombre alcanzó la gracia, dice que se fue aprobado por Dios. Mas el publicano lejos no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que otros. Cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este hombre publicano alcanzó la gracia de Dios, hermano, por cuanto se humilló por sus pecados. Es importante entender que fiel es aquel que corre al llamado de Dios. Está donde Él está. Fiel no es aquel que, como este hombre que dice: no he cometido pecado en la carne, yo oro todos los días, yo leo mi Biblia todos los días, yo diezmo, yo ofrendo, yo ayuno. Oh, perfecto. Pero acá dijo el Señor que este era un fariseo. Y el Señor luego repite: si vuestra justicia no fuere mayor que los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Era bueno, sí, pero no hacían justicia. No hablaban de amor.
no hablaban de compromiso, no hablaban de fidelidad. Fiel significa, por eso no entraron al reino de los cielos, porque estos fariseos no predicaban el amor, no predicaban el compromiso, no predicaban la fidelidad a Dios y las cosas que hemos hecho. Por eso fiel es aquel que cumple sus promesas. Fiel es aquel que cumple con su lealtad de servirle a Dios hasta el último día de su vida. Fiel es aquel que no quebranta sus compromisos que ha hecho con Dios o en las cosas que se ha comprometido. Ese es un fiel. Por eso el Señor dice que anda buscando estos hombres. Hoy los está buscando. ¿Por qué? Porque son muy pocos. Hay mucha gente, perdónenme hermano, hay mucha gente cobarde. La mía es mucha, pero los obreros son pocos. Porque hay mucho obrero cobarde, mucho obrero infiel, que quebrantaron sus compromisos. Hoy se sostienen con piensan que este tipo de fidelidad es lo que sostiene a un hombre. No, fiel significa, ¿sabe por qué Dios consideró este hombre se fue aprobado por Dios, este publicano? Porque la palabra fiel significa rendirse, significa postrarse a los pies. Reconoció su compromiso, reconoció la importancia de que él tenía un compromiso, tenía una relación con Dios. Por eso la palabra fiel significa cumplir. ¿A qué regresó este hombre? A cumplir su palabra, a cumplir su compromiso. ¿Sabe qué significa, hermano? Había un hombre que fue a la cruz llamado, le decían ladrón. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque este ladrón, si usted revisa un poquito, dice que él había defraudado. Un ladrón es aquel que defrauda a otro. Un ladrón es aquel que defrauda a otro. Él fue a cumplir sus promesas. Él fue a cumplir con su pacto. Por eso la palabra fiel significa cumplir. Este hombre regresó a cumplirle a Dios. Los fieles regresan a cumplir. ¿Por qué vamos a la iglesia? Porque vamos a cumplir lo prometido. ¿Por qué vamos a la iglesia? Porque vamos a cumplir nuestro juramento. ¿Por qué vamos a la iglesia? Porque vamos delante de Dios a cumplir, queridos hermanos. No vamos a la iglesia porque creemos que hacemos las cosas bien. No, vamos a cumplirle a Dios nuestras promesas, nuestros compromisos, nuestras relaciones que hicimos desde el principio. La palabra fiel significa verdad, significa ser firme, significa ser genuino, significa ir a mano derecha. La palabra también fiel significa, esto me gustó, significa enseñarnos a andar y a comer. Significa enseñarnos a andar y a comer. Significa tutor, significa nodriza. Por eso en el libro de Números 12, versículos 7 y 8, dice que Moisés era fiel en toda su casa. No ha habido otro hombre más fiel delante de Dios que Moisés. Moisés no solamente representa la palabra, pero a Moisés le mostraron el camino a Canaán. Fiel es correr al llamado de Dios. Vemos que una de las cosas que hacía Moisés es siempre correr a la misericordia, a interceder por un pueblo. Por eso dice la Escritura que los pastoreó en el desierto, los pastoreó con oración, los pastoreó con palabra, los pastoreó con su santo y bendito Espíritu. Nunca los dejó, nunca lo abandonó, porque estaba ahí la roca, estaba la columna de fuego, estaba la nube, que representa la palabra, representa el Espíritu, y estaba la presencia de Cristo, estaba el Padre que hablaba en las nubes, estaba la gloria de Dios, estaban todos que los estaban pastoreando, porque Dios quería que ese pueblo fuera fiel,
pero pidieron carne, se querían regresar a Egipto, deseaban, porque hermano, porque ellos no se dejaron enseñar, ellos no buscaban el alimento de Dios, buscaban la carne, buscaban la satisfacción personal, rechazaron el liderazgo de Moisés, rechazaban todo buen trato. Por eso dice que a causa de la congoja, la tristeza, ellos no hacían caso. Siempre vivían una vida entristecida. Ellos no supieron de amor. Pero cuando usted ve en el libro, ahí en el libro de Éxodo 2 dice que, hermano, en el 1 dice que a pesar de que ellos en Egipto eran tratados con dureza, los azotaban, les amargaron la vida. Cuando Dios los saca de Egipto, por eso fuimos rescatados con un abrazo. Como Dios recibió al Padre, recibió al Hijo con un abrazo, lo besó. La gente no está acostumbrada a un abrazo, la gente no está acostumbrada a un beso, la gente no está acostumbrada a un buen trato. Por eso un buen trato vuelve loco cualquiera. Cuando te tratan bien, el hombre se despedaza. Uno quiere estar donde te traten bien. Uno quiere estar donde te reciben bien. Uno quiere estar, queridos hermanos, con aquellos que realmente les interesa tu vida. Por eso mi Señor, ¿cómo nos ganó? Con lazos de amor, con abrazos, con misericordia. La palabra misericordia significa abrazos de amor. Por eso la palabra misericordia está dividido en 3 partes: en compasión, con ternura, compasión, ternura y amor. Eso significa misericordia, el compromiso que tiene el Padre de abrazarnos, de amarnos. Nos ganó por el amor. El trato que nos dio nos enamoró de Él. Por eso uno se enamora del trato, no de los pleitos. ¿Quién se enamora de los pleitos? ¿Quién se enamora del rechazo? ¿Quién se enamora de la violencia? ¿Quién se enamora de los insultos? ¿Quién se enamora, queridos hermanos, de una persona que aplasta la vida de otros cuando está tratando de ser amoroso, cariñoso, cuando está tratando de agradar a las personas? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Porque fiel es correr al llamado de Dios por un buen trato. Dios no pisotea la vida de alguien. Dios no menosprecia la vida de alguien. Porque Dios nos recibe con abrazos. Pero ellos estaban acostumbrados a la dureza. Cuando sintieron el amor del Padre, hermano, la rechazaron. Rechazaron ser fiel. ¿Por qué crees que usted ve en el libro de Génesis 6, versículo 1? Usted ve, hermano, que había gigantes. Usted empieza a leer y dice que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. ¿Por qué es violencia? ¿Qué es lo contrario a violencia? Un maltrato. Por eso se llama maltrato. Maltrato. O sea, que ellos no supieron de amar. O sea, ¿por qué te está penado pagar con un mal cuando te hicieron un bien? ¿Por qué pagar con un mal a una persona que te ama, que te trata bien? ¿Por qué? ¿Por qué la gente paga con menosprecio? ¿Por qué la gente paga con rechazo? ¿Por qué la gente paga, hermanos, con una dureza? ¿Por qué? Por eso el buen trato desarma a cualquiera. La comprensión desarma a cualquiera. Porque nos entregamos a esa fidelidad. Por eso, queridos hermanos, por eso dice que como Moisés, hermano, no había otro en su casa. Moisés corría a la oración porque recibía un buen trato. Se enamoró del Señor porque había recibido un buen trato. Moisés fue un hombre maltratado,
Fue un hombre perseguido, fue un hombre menospreciado, fue un hombre rechazado. ¿En dónde encontró refugio? Con el Padre. ¿Por qué encontró refugio? Porque el Padre no lo rechazó. ¿Por qué se enamoró tanto? Porque Dios dijo, Moisés es el más fiel en toda mi casa. ¿Por qué Moisés aprendió la misericordia? Porque aprendió, hermano, a cuidar su corazón y a cuidar el corazón del Padre por el trato. Porque desde allí, mira hermano, Dios nos pastorea en el amor. Cristo nos pastorea en el amor. Cristo nos pastorea en la oración. Por eso los que oyen su voz y lo siguen, por eso oyen su voz y lo siguen. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a las palabras de amor, están acostumbrados al buen trato del Señor. Se volvió fiel, ¿por qué? Porque escuchaba la voz de su amado. Mucha gente le es infiel a Dios, hermano, ¿por qué razón? Porque porque lo trata bien. Hay personas, hermano, que si los tratas bien, que si los amas, demuestras interés, te tratan mal. Eso es humillante. Trata como quieres que te traten. Por eso en el Salmo 50, versículo 1, juntadme mis santos, los que hicieron pacto conmigo. Lo que hicieron conmigo dice pacto en sacrificio. Y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos, ni que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerro, ni machos cabríos de tu aprisco, porque mía es toda la bestia del bosque, y millares de animales en los collados. Y conozco las aves de los montes y los que se mueven a los campos que pertenecen. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y la plenitud. ¿He de comer yo de carne de toros, o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza, y paga tus votos al Altísimo, e invócame el día de la angustia, y te libraré, y tú me honrarás. Pero vea lo que dice: júntense conmigo mis fieles, los que hicieron pacto, los que hicieron pactos de amor. Salmo 50, de ahí dice: reúname a los consagrados, a los que pactaron conmigo mediante un sacrificio. La versión internacional dice: congréguenme ustedes a mis fieles, que con un sacrificio sellaron mi alianza. En la versión Dios habla hoy dice: reúnan a los que me son fieles, a los que han hecho una alianza conmigo ofreciéndome un sacrificio. ¿Qué es la salvación? Un llamado a ser fiel. No es de amarlos de boca, sino cumplir. Una persona que ama es una persona que cumple sus compromisos. Una persona que dice: sacrifica a Dios, alabanza, y paga tus votos, cumple tus promesas. Cumple. Porque el Señor nos enseña en Mateo 24 la importancia de ser fiel. Fiel, vuelvo a repetir, ese hombre tenía 5 cosas: ayunaba, iba a la iglesia, leía, diezmaba, no andaba en la carne, pero no enseñaba el amor. No enseñaba el amor a Dios, no enseñaba el amor al prójimo. En la oración se evidencia. ¿Por qué crees que debemos de estar donde está Cristo en todos lados? Porque en la oración se evidenciaron sus compromisos. A quienes están rompiendo todo compromiso con el Señor es el tiempo del divorcio, es el tiempo del libertinaje, tanto espiritual como físicamente. Porque en este tiempo, si algo va a haber mucho divorcio. Si algo va a haber en este tiempo, es vivir en unión libre. Es vivir una vida sin compromiso. Tanto en lo terreno pasa, como estará pasando en lo espiritual. La gente vivirá un cristianismo sin compromiso.
un cristianismo sin unión, sin relación. Por eso dice que este fariseo oraba consigo mismo, no oraba con el Padre, él oraba consigo mismo. Porque Dios llama a la reunión con él a aquellos que corren al llamado, a aquellos que hicieron compromiso, a aquellos que quería enseñarles a dirigirlos a caminar y andar y a comer con él. Por eso dice que comieron, dice en 1 Corintios 10, versículo 1, dice que comieron el mismo alimento espiritual, comieron lo mismo, pero no de todos ellos Dios se agradó, cayeron en idolatría. La versión Ausego dice: Moisés goza de toda mi confianza en mi casa. La versión internacional dice: no así mi siervo, sino a que ha confiado toda mi casa. Porque Moisés fue fiel, porque Moisés, queridos hermanos, aprendió el amor a Dios. Aprendió a amar. Y amar es cumplir compromisos. Moisés era un hombre que no dejaba entrar a la casa de Dios ladrones ni tampoco polilla. ¿Por qué fue fiel? Fue fiel Moisés delante de Dios porque no dejó entrar ni a ladrones ni a polilla. Por eso cuando usted ve en el libro, lo ve usted en el libro de Lucas 12, versículo 32, que si alguien que es fiel en la casa, no deja entrar el ladrón y a la polilla, porque los ladrones atacan donde hay oración. Donde el hombre ora. Por eso la palabra ladrón, también significa secuestrador. Es alguien que roba la atención de la oración. Porque la gente no corre en las oraciones. Mire, este fariseo oraba en su casa. Quizás lo convocaron, pero hermano, cuando Dios le llame, hay oración, corra la oración. Hay discipulado, corra los discipulados. Hay culto, corra los cultos. No, yo voy a leer mejor de aquí mi casa. No, yo mejor desde aquí oro. No, yo mejor desde aquí ayuno. O sea, esto lo hacía el publicano. Y por eso se creyó que no necesitaba estar con los demás. Pero había dejado entrar a su casa ladrones. ¿Por qué actúa la gente así? ¿Por qué el Señor dijo: ustedes han convertido mi casa de oración en cueva de ladrones? ¿Por qué habían metido ladrones? Porque los ladrones son aquellos que te roban la atención, que te roban, hermano, secuestran tu vida. Y mejor, quédate aquí. No pongas atención en el Espíritu de Dios. No pongas atención al llamado. Quédate acá, mejor siéntate aquí, te traigo tu refresco, mira la tele, mira los videos. Hoy no asistas a la oración, hoy no asistas al culto, hoy no asistas a los discipulados, hoy no asistas a servir a Dios, hoy no asistas. Toma, mira, eso es un ladrón de glorias. Por eso Moisés fue fiel en su casa de Dios, porque no dejó entrar ningún ladrón, no dejó ni entrar la polilla. Y la polilla significa agilidad de las moscas. No entres en una necedad, profesando ser sabios se hicieron necios. Necedad es aquel que profesa conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Eso es de polilla. Eso es polilla. No dejaba de decir: yo amo a Dios, yo con todo mi corazón. ¿Y por qué no buscas a Dios? ¿Sabe qué me decía ayer el Señor en la oración? Dice que me buscan, pero no están cuando yo los llamo. A mí me parte el corazón. Porque el Señor guárdalos, protégelos, bendícelos. Entonces digo: no, yo los llamé, pero no vinieron. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo rebeldes, abominables. Es que la polilla también significa caballo. Se dejan llevar por sus propias fuerzas. ¿Qué significa polilla? También significa golondrina, su vuelo rápido. Todo lo hacen a la carrera. Golondrina también, las golondrinas, queridos hermanos, son aquellos pajaritos que solo se presentan en temporadas.
los ves una vez en cuando y de ahí no los vuelves a ver. Son de los que andan de un lugar a otro. Los gusanos aparecen, dice que también la palabra polillo significa gusano. Solamente los gusanos aparecen donde hay comida. Las golondrinas son carne, solo cuando hay un tiempo determinado. Porque discípulo es aquel que deja todo y lo sigue. Jesús dejó todos, queridos hermanos, porque siempre corría el llamado de Dios. Polilla es alguien que no deja entrar, hermano. Moisés fue fiel a Dios porque no dejó entrar ladrones, no dejó que nada lo secuestrara para no cumplirle donde estaba Cristo. No dejó, queridos hermanos, que la mosca profesando, no dejó que sus labios dijera yo conozco a Dios, pero luego no le cumplo. No dejó que su propia autoestima, su propia autofuerza, el poder del dinero, el poder de su posición le impidiera buscar a Dios. No dejó, queridos hermanos, que el poder, queridos hermanos, de una comida, que el poder, queridos hermanos, de una situación de su carne, porque golondrina también es carne, una mentalidad que va y viene, una decisión de que va y viene. Una buena decisión que de vez aparece buenas y luego tiene buenas intenciones y luego no dejó que esas intenciones, queridos hermanos, entraran en su cabeza y no cumplirle al Señor en su fidelidad. Cuida que nada ni nadie desvíe tu caminar. Y nadie desvíen, hermano, de andar en la bendita y preciosa palabra. La salvación es un llamado a ser fiel a Dios. La gente hoy en este tiempo dejará de ser fiel. No dejará nada, porque prefiere que Dios lo deje todo por él, porque acudió a un llamado de amor. Hay gente que dice que le interesa a tal personas, pero los dejan plantados. ¿O cómo ve usted una persona que le interesa a una persona? ¿Lo deja plantado? ¿Lo menosprecia? ¿Lo rechaza? ¿Lo odia? ¿Juega? Así será en el último tiempo. Una generación infiel que no toma en cuenta el amor, ni primeramente ni el de Dios, ni tampoco el de su prójimo. Jugarán al amor. Dios los hizo sentir lo que Dios los hace sentir. A mi Señor Jesús lo hizo sentir bien, es dejarlo todo y venir a salvar a las almas. Si algo hizo sentir bien a mi Señor Jesús fue dejarlo todo. Dejó su gloria, su posesión, dejó su realeza por venir a salvar a las almas, por venir a recibir maltrato, odio, menosprecio, golpes, burlas. ¿Saben por qué? Porque así se demuestra el amor a las almas, el interés, así se demuestra. Mucha gente desprecia, aplasta, denigra, humilla, pisotea el amor de otros. El interés, hermano, y eso es algo que a Dios no le agrada. Por eso buscan carne, y la gente buscará hoy carne. Buscará la satisfacción personal. Esto lo hará sentir bien. Pero al Hijo de Dios que es fiel, a la hija de Dios que es fiel, amará el cumplirle a Dios. Porque fiel significa cumplir, significa rendirse, significa conocer sus errores, sus equivocaciones. Busca la enseñanza porque le hace
le hace entender el caminar, le hace entender el comer, el participar, el alimentarse, el nutrirse de la bendita y preciosa palabra. Lo hace entender que su presencia, de su palabra, de su espíritu está con él. Porque atiende el amor. Por eso Moisés fue fiel en toda su casa. ¿Por qué? Porque no dejó entrar ladrones, porque no entraron polillas cuando Dios lo llamaba. Moisés no ponía excusa, pretexto y justificaciones. ¿Cómo lo entendía Moisés? En la oración. Porque Moisés fue un hombre despreciado, fue un hombre rechazado, fue un hombre maltratado, fue un hombre que le deseaban la muerte, fue un hombre que lo dejaban solo, un hombre que vivía solo, porque tenía que atender un compromiso que tenía con el Señor. Moisés rompió con el compromiso con el mundo. Por eso digo que prefirió ser maltratado que gozar de los deleites temporales del pecado. Prefirió ser maltratado, prefirió ser perseguido, prefirió ser insultado, que le inventaran cosas sobre su vida. Siempre lo dejaban solo. A Moisés lo dejaban solo. Y la gente divirtiéndose, la gente comiendo y bebiendo, como a los días de Noé, como a los días de mi Señor Jesús. A los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Los suyos lo hicieron con él lo que quisieron. ¿Por qué? Porque él para no romper con su compromiso que tenía con el Señor. Y la oración, hermano, les hacía recordar su compromiso, les hacía recordar la relación que tenían con el Señor. ¿Y qué es lo que hizo? ¿Qué hacía con eso? No permitir que entraran ladrones y entrara la polilla. Porque donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Y donde está el tesoro, ahí está el corazón. Así que donde la gente ama, lo que más, ¿dónde está? Pues ahí es donde quieren estar. Si fueron un llamado a la oración, a la predicación, a la evangelización, al culto, y no estuvieron, y en el lugar donde están, es donde prefirieron estar. Por eso el Señor dijo, congréguense, solo mis fieles, congréguense. Por eso la congregación de Dios es una congregación de fieles. Gente que supo y entendió lo que es el amor, entendió lo que es el compromiso. La salvación es un llamado a ser fiel. Que Dios te bendiga, hermano. Que Dios te bendiga, hermana. Gracias a todos los que estuvieron en esta mañana. Que el Señor me los guarde. Porque es importante congregarte, porque tienes que, no es porque vayas a la iglesia, sino porque tienes que ir a cumplir promesas. Tienes que, hermanos, para no dejar que en tu vida entren ladrones y polillas. Que Dios te guarde, Dios te bendiga. Ayúdenos a compartir, dale like a la página, queridos hermanos, para que lleguen las notificaciones, pero ayudes también a compartirlo. Ven a Cristo, arrepiéntete, ponte en cuentas con Él, congrégate, cumple tus promesas, porque si lo estás dejando de hacer, tú estás dejando de amar a Dios. No pienses que al diezmar, al ofrendar, al ayunar y todo eso es ser fiel. No, eso es lo mínimo. Fiel es enseñar, es el amor. Fiel es enseñar amor al Padre y al prójimo. Dios te bendiga. Les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Muchas gracias por su tiempo. Que Dios les bendiga, les dé la sabiduría, les dé el entendimiento para seguir adelante. Levántate y sigue adelante, ponte a cuentas con el Señor y no dejes de congregarte. Dios te bendiga y muchas gracias por tu tiempo. Bendiciones.